A ver si sabéis quién es. Empresaria, conferencista y autora bestseller, líder en marca personal. Es una mujer abundante, creadora de una compañía de 7 cifras. Lleva 10 años transformando negocios con el método número 1 de habla hispana que por primera vez aúna las 6 áreas claves. Es una gran lectora, una viajera empedernida y una foodie a la que le encanta la gastronomía. Como dicen que lo bueno viene doble, tiene una hermana gemela. Ya vais sabiendo por qué. Lara, que es su mejor amiga, siente fascinación por Japón, de ahí le viene la pasión por las artes marciales y la filosofía Kaizen. Pinta al óleo y si no fuera emprendedora se dedicaría profesionalmente a este arte, una disciplina por la que siente debilidad. Estamos hablando de Marta García. Y vamos a hablar un poquito de lanzamiento. Luego podéis preguntarle a ellos también, ¿vale? Entonces voy a hacer yo unas preguntas, conducimos un poquito y centramos el tema. Y luego, si alguien tiene una dudilla, pues podéis levantar la mano y les preguntáis a ver cómo le están haciendo. Tenemos 3 sectores diferentes: negocio y marketing, salud, tema de inversiones. 2 países diferentes: Argentina, España, con clientes principalmente en Argentina. Medio mundo. Pasamos ahora con Marta, luego hacemos también una ronda de algunos puntos en común. Pero bueno, Marta, tú viviste conmigo, ¿no? La época también, y con Miguel, de los lanzamientos, pandemia, sí, la locura de los lanzamientos de 2020 y posterior. Sí. Y luego digamos que ahora estás muy centrada, ¿no?, en esa parte más de la formación de alguna manera continua, membresía, lo último que habíamos hablado, ¿no?, que estaba muy centrada en esa parte de la recurrencia, ¿no? No sé si nos puedes contar también un poco de cómo empezaste tú, cómo viviste esa época también frenética y un poco lo que estás centrada también ahora. Gracias, Antonio, por la invitación y por este evento precioso y esta familia. Yo empecé en marzo 2014 con mi negocio, que justo hago una década estamos de celebración, y estaba reflexionando un poco, ¿no?, este viaje de 10 años que al final los que llevamos, y muchos también lleváis mucho tiempo, es una carrera a largo plazo. Y yo cuando empecé, bueno, los 2 primeros años fue más one-to-one, servicios y demás. Y sí he tenido la suerte de poder ir varias veces al año a formarme a Estados Unidos, y siempre he puesto mis ojos, porque ahora está muy fuerte Brasil y llevan un par de años muy fuertes, pero antes la única referencia que teníamos realmente era Estados Unidos. Y yo me di cuenta que al final lo que pasaba en Estados Unidos, 7 años después, pasaba en Europa y en España. Y llega un momento, después de 2 años y pico con el negocio, en 2016, que digo, pues si quieres te doy cita a las 5 de la mañana, porque ya había muchos clientes, o sea, enseguida empezó a crecer y me di cuenta que tenía un techo que era yo misma, que no podía escalar. Y ahí, cuando tengo un problema, un reto, yo lo llamo retos, siempre acudo a la formación. Digo, mira, por lo que yo estoy pasando, muchísima gente en este planeta, emprendedores, han pasado por ello. Y lo que hice, me fui a Estados Unidos, fui a varias formaciones, y recuerdo en aquel entonces, como 2016-17, hablaban de automatic webinars, de todos los webinars automatizados y demás, que se hacían como ahí a lo Pedro Picapiedra, con el seminar. Y dice, qué interesante, digo, me estás diciendo que yo tengo una gemela, ¿no? Digo, pero ¿puedo triplicarme, cuatriplicarme? Me dicen, sí, y me empezaron a explicar toda la estrategia de los webinars automatizados y me fascinó. O sea, me pareció súper potente de cómo podemos duplicar nuestro tiempo, porque estoy completamente de acuerdo con Miguel, cuando ya tienes cubierto la parte económica, el problema que tenemos es que no tienes tiempo. Y dije, vamos a poder escalar y servir a más personas si aplicamos esta estrategia. La aprendí en Estados Unidos. 2017 empezamos a hacer los primeros webinars automatizados, y que de hecho recuerdo el título porque funcionó muy bien y se quedó durante tiempo, que era cómo generar tus primeros 10.000 euros al mes con tu negocio. En este caso íbamos al sector del coaching, que luego le escalamos a otros sectores. Y empezó, os cuento un poquito el funnel para que sepáis la estructura. Lo que hacíamos era un webinar automatizado que empezaba cada 15 minutos, era genial porque no perdíamos tráfico por ahí. Claro, es que era imbatible porque al final cada 15 minutos automáticamente eran 3.000 webinars al mes.
En aquella época que aquí no se hacía nada de eso. De hecho, recuerdo que recién, me siento un poco abuela cebolleta como tú, somos de la quinta de hecho, y claro, eran momentos donde leads de mucho valor que Facebook recién empezaba estaban a 0,10, 0,20, que ahora están a 6 euros, 7, 10 euros, 3 euros. Y eso fue el primer gran cambio de mi negocio, empezar a pensar en sistemas, procesos para servir a más personas, porque a mí me apasiona, como todos los que estamos aquí, lo que hacemos. Y ese primer Evergreen generó las primeras 6 cifras, luego llegamos a más de 7 cifras, más de 1 millón en formato Evergreen, y estuvimos con el Evergreen como del 2016 a octubre de 2019, que ahora vuelven a estar muy de moda, pero en aquel entonces fue pionero. ¿Y qué aprendí? Aprendí, si algo no funciona, está en lo básico. De verdad, no sabéis las veces que, y hemos hablado todos, o sea, fuera de Dios mío, me está pasando esto, no me funciona, o ese CTA se me ha disparado. Revisa lo básico, vete al funnel, porque ahí está todo, ¿no? No te compliques, es mucho más sencillo de lo que crees. Y mucha gente cuando dice, no me funciona mi lanzamiento, mi funnel, no es verdad. No te funciona algo de tu funnel. A lo mejor está en la landing de registro que tiene que convertir al 80% y convierte al 20%. Pero revisa eso porque te vas a ahorrar mucho dinero, tiempo, que es más sencillo de lo que crees. Segundo aprendizaje es, yo ahora que lo que hago es primero diseño cómo quiero que sea mi año personal, dónde quiero viajar, a qué formaciones quiero ir, y luego mi negocio es el vehículo que me lleva a esos sueños, porque muchas veces lo hacemos al revés. ¿Sabes? ¿Cuánto quieres trabajar a la semana? Porque los lanzamientos, a mí me encanta la adrenalina, pero no todo el mundo está preparado para un lanzamiento. Y ahora os voy a contar la segunda fase. Estamos en octubre de 2019. El Evergreen, en ese momento que ya se hacía mucho, webinar automatizados, pierde tracción, ¿vale? Y yo siento que al negocio y al mercado, Brasil empieza a despegar, empieza a ser súper interesante poner los ojos en Brasil, que de hecho algunos de vosotros os he conocido en Brasil, en el Fire de Hotmart, que voy todos los años. Y en ese momento me di cuenta, observando a Brasil que despegaba y a Estados Unidos, que era el momento, porque ya teníamos flujo de caja importante en la empresa, porque empresarialmente me lo podía permitir y sentía que ya habíamos hecho 30.000 horas de vuelos o más con los Evergreen, y porque al final un lanzamiento para mí es la Champions League. De verdad, el lanzamiento es lo más exigente, pero no por nada, porque en muy poco tiempo tienes que dominar tantas cosas, estar encima de tantos números y del mensaje y el tráfico orgánico, la publicidad y los sistemas, los procesos, que nos han pasado todos 1000 cosas que necesitaríamos varios días, ¿no?, para errores que os podéis ahorrar en lanzamientos. O sea que siguiente aprendizaje es respeta tu proceso de tu negocio, porque yo me moría, yo recuerdo, eran octubre 2019 y dije, quiero ya empezar con los lanzamientos. Pero no empecé antes porque digo, no, Marta, vamos a hacerlo en el momento que la empresa se lo pueda permitir. ¿Por qué? Porque adelantas mucho dinero si quieres hacer un lanzamiento. Por eso, octubre de 2019 dije, quiero aprender de los lanzamientos porque necesito adrenalina, porque al final un Evergreen es maravilloso, pero es muy plano. Si tú quieres acción, vete a la Fórmula 1, que son los lanzamientos. Y en ese punto dije, ¿quién es el mejor? Siempre me ha gustado preguntar, vale, lo que quiero aprender, ¿quién es el mejor? Jeff Walker, que es el creador. Pues me voy a Los Ángeles con Jeff y aprendo todo el sistema de cómo se hace un PLF, que él creó la fórmula, Product Launch Fórmula, y ahí en ese mastermind conozco pues al mejor lanzador de Japón, de Estados Unidos, de Brasil. Fue muy interesante, y cuando acá esa formación, con todo lo que aprendí, que de hecho lo hablábamos, ya ahí fue justo, es que cómo es la vida, sucede la pandemia. Yo llego de Estados Unidos diciembre de 2019 y el lanzamiento era marzo 2020, el primer lanzamiento a lo Jeff Walker. Y fue interesante porque gestión de expectativa. Yo recuerdo que le dije al equipo, mira, vamos a hacer este lanzamiento, esta estrategia, pero si no facturamos nada, nos vamos a quedar tranquilos porque, 1, la empresa se lo puede permitir, y 2, vamos a disfrutar el lanzamiento, y 3, vamos a aprender. O sea, necesitas, de verdad, los negocios son pura matemáticas. Si tú quieres escalar tu negocio, entiende los números de salud de tu negocio. Y les dije, mira, vamos a hacer un lanzamiento semilla.
un lanzamiento semilla. ¿Cuántos de vosotros no habéis lanzado pero queréis lanzar? Bien, veo bastantes manos. Pues lo que recomiendo, que es lo que hice yo, un lanzamiento semilla es un lanzamiento donde lo pruebas de una forma más sencilla, sin hipotecarte hasta arriba, ¿no? Y fue como aproximadamente 20.000 euros que metimos de publicidad y se facturó con el Master Lanza y Escala tu Negocio. Es un programa estrella en la escuela que ayudamos en 90 días a lanzar y escalar los negocios de nuestros alumnos. Se facturó como el primero 150.000 euros, o sea que hicimos casi un por 10. Y fue muy interesante porque otro insight que quería compartir, recuerdo en una de estas formaciones, un lanzador muy conocido, que no voy a decir su nombre, me dice: Marta, es que a mí los lanzamientos me quitan 7 años de vida. Digo, pues vas muy mal, pues te queda poco de vida. ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar preparado y, por supuesto, la mentalidad. Se habla muy poco, pero yo lo que más me trabajo, porque las estrategias, herramientas, todo lo que quieras te lo podemos enseñar, pero no me puedo meter en tu cerebro a trabajar tus creencias limitantes. Y yo todos los días, yo lo llamo la hora sagrada, es una hora diaria donde hago 15 minutos de meditación, 15 minutos de reprogramación, ¿sabes? Hacia desde dónde quiero servir, con qué energía y al final, o sea, tus ingresos van a crecer hasta donde tú crezcas. Todo el mundo muchas veces se pone el foco en fuera, pero todas las respuestas están aquí, para que desde aquí tú puedas, ¿sabes?, proyectarte y llegar a donde quieres. Y ya en este punto de lanzamientos fue muy interesante porque 1, haz un lanzamiento semilla y 2, pregúntate, por favor, antes de hacer cualquier lanzamiento, decir, si no vendiera nada y facturara 0 euros, ¿la empresa se lo puede permitir? Para que por lo menos tu primer lanzamiento semilla podamos tener todos los KPIs. Y podría compartir muchas cosas, pero así para empezar es una pequeña historia de cuál ha sido este viaje de 10 años. Y bueno, ya habéis visto que cada contexto, cada sector, cada cosa que va pasando es muy diferente en cada persona. Entonces no sé si, Marta, nos quieres compartir tú para ti lo que ha sido el mejor momento y el peor momento también durante los lanzamientos. Para mí el mejor es que pese... Por ejemplo, el primer lanzamiento, que ahora os contaré cuál fue el mejor, no lo disfruté nada y fue hiper rentable y digo, ¿de qué me sirve? ¿Sabes? ¿De qué me sirve si ha sido muy complicado, ¿no? Porque el primero, pues, y además no lo hicimos no cogimos agencia, lo hicimos todo el equipo y yo y me arrepiento de eso, ¿no? De no haber disfrutado esos primeros bebés, ese primero. Y por eso, a partir de ahí, lo que decíamos de la mentalidad, ¿no? Es lo que primero trabajo, la primera hora de cada día de mi vida, para que la energía te acompañe. El mejor lanzamiento fue la Semana Lanza y Escala tu Negocio, que fueron como... Creo que se registraron alrededor, porque luego hemos hecho 3 cada año, hacemos 3 grandes lanzamientos, unas 50.000, fueron 300 alumnos a 3.000, había también la opción fraccionada que era un poquito más, fueron 7 cifras. Y de ese lanzamiento recuerdo que me di cuenta, un gran aprendizaje, que es muchas veces los lanzadores ponemos toda la energía en el lanzamiento. El pre-launch, toda la parte del tráfico, que ActiveCampaign, Fusionshop no te la líen y te dejen colgado un día antes del primer vídeo, ¿no?, de la primera clase. Siempre pasan cosas. Siempre pasa, es que lo hacen, oye, el extra, ¿no? Y fue muy interesante porque aprendí que no solo tienes que tener energía para lanzar, que es muy demandante y va a requerir que sepas de muchas cosas, ¿no?, que vas a tener que manejar, sino, por favor, dedica energía. El 50% de tu energía tiene que ser al lanzamiento y no te puedes agotar. El otro 50% lo necesitas para dar un servicio excelente, porque no voy a dar nombres, pero personas del mercado que todos conocemos tuvieron serios problemas porque se agotaron, ¿no? y pusieron el 100% en el lanzamiento. O sea que yo ahora cuido muchísimo y se lo digo al equipo y digo, hey, que esto es solo el 50% de la energía, que luego lo que hemos prometido lo vamos a dar y tenemos que estar a ese nivel de excelencia que la gente espera. Segundo gran insight, y es, al final un lanzamiento, claro, te pones a la palestra, ¿no? Y es importante que todo sea a un nivel excelente. Para mí lo que más feliz me hace, personas que sean alumnos o no, hayan comprado, ¿no?, el máster, que dicen, oye, ya solo la formación
gratuita, porque el lanzamiento lo hacemos de forma gratuita, dices que vale oro, es que vale más que cursos que yo he pagado por ellos. Eso es muchísima satisfacción, decir, oye, hemos hecho bien las cosas, independientemente de que seas alumno o no, de que cuando piensas en nosotros la imagen de marca sea, oye, es top lo que me han dado y la formación es muy buena, y eso, es decir, todo comunica. Es impensable pensar que vas a dar un servicio excelente si tu lanzamiento, 3 vídeos, formato webinar, formato como tú quieras hacerlo, no es excelente. Todo tiene que acompañar. Y luego, precisamente, el paso 5, celebra. Yo antes de cada lanzamiento lo primero que pienso es qué viaje me voy a regalar, ¿no? ¿Dónde me voy a ir ahora con el equipo o con lo que sea? Porque hace que también internamente tengas gasolina, internamente tú mismo te automotives. Yo estoy más enamorada que nunca de los lanzamientos. De hecho, me preguntabas por la membresía. Hace 3 semanas ya hemos lanzado la primera membresía, porque ¿qué sucedía? Al final, el máster Lanza y Escala tu negocio empezaba a partir de 3.000, pero nos dejábamos muchísimos clientes y alumnos por servir en una base de datos que ya tenemos como más de 60.000 personas, que digo, qué pena que personas que a lo mejor no es su momento para invertir esa cantidad, y lo entiendo por las circunstancias que sean, que no les podamos servir de otra forma. Hicimos una membresía que estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho, porque formato Netflix incorpora siempre un servicio de suscripción en tu negocio, porque te va a dar mucha tranquilidad, y todo lo que hagas en el lanzamiento va a ser beneficio. Lo que buscamos con una membresía es que pague todo, pues tu equipo, toda la publi, todo tu sueldo, el sueldo de lo que tengas que pagar. Y precisamente con eso, al incorporar la membresía, nos ha permitido que el primer lanzamiento de este año va a ser en junio, pues que todo lo que venga ya va a ser beneficio, porque ya con la membresía está cubriendo todo. Y el peor momento para mí fue 2020. Fijaros qué curioso la vida, ¿no? Fue un año extraordinario de ventas, lo comentábamos, era como el maná, ¿no? Caían ventas, dinero por todas partes, o sea, lo de 2020 fue espectacular, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Si no lo hiciste bien, no prometiste, o sea, no cumpliste lo que has prometido, estás fuera del mercado o has desaparecido, y lo hemos visto. Y para mí fue muy complicado porque no te puedes olvidar de ti, es decir, da igual el éxito, da igual el dinero que factures, da igual, porque es muy jugoso. ¿A quién no le gusta 6 cifras, 7 cifras por un lanzamiento? Es como, ¿no?, el dorado, pero ese dorado lo tienes que construir con mucha inteligencia, mucha estrategia, muchos sistemas, muchos procesos, y no te olvides nunca de ti, porque yo en 2020 me olvidé de mí, estaba tan enajenada con la fórmula, con el tema de lanzamientos que, o sea, no me cuidé y puse en riesgo, pues, tu bienestar y tu salud, y al final tu equipo y todo es un reflejo de cómo estás tú. Y me prometí que jamás volví a hacer eso, porque no lo disfruté y fue hiper rentable. O sea, que no te olvides de ti, cuídate, ya sabemos los hábitos saludables, pero tú, si tú quieres que tu negocio brille, tú tienes que brillar. Y empezamos a brillar desde dentro, y cuidándote cómo estás tú, tu alimentación, tus horas de sueño, que yo se lo puse todo, ¿sabes? Así que nunca te olvides de ti.